Voy a empezar a grabar. Ok, la siguiente dice la derivada de una constante por una función. ¿Sí? Dice, para derivar una constante por una función, es decir, c de f de x, su derivada es la constante por la derivada de la función, o c prima, o c por la función, por ejemplo. La función de 3x a la quinta, ¿sí? Su derivada es 3 que multiplica 5x a la cuarta, y esto es igual a 15 por x a la cuarta. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice. ¿Sí? Vamos a ir a... Ok, vamos a seguir avanzando. Bueno, vamos a utilizar este mismo. Nos vamos a ir a la partecita de acá. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos dice? La tercera regla. La tercera regla nos dice una variable por una constante que esté elevado, ¿sí? A cualquier exponente positivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, digamos, cualquier número, ¿ya? Vamos, f de x, es decir, partimos de la función. Recuerde que siempre tiene que haber una función para nosotros poder derivar. Y vamos a poner 7, ¿sí? Que multiplica, o 7x elevado al cubo, ¿ya? ¿Cómo vamos a resolver? De la siguiente manera. Empiezo a derivar, entonces la derivada de f de x, ¿sí? Este 3, ya saben, pasa también a multiplicar, entonces tendré 3 que multiplica a 7x, y por este lado, el 3 le voy a restar 1, ¿sí? Tal cual hicimos en el anterior caso. Y lo que me va a quedar es lo siguiente. La derivada va a ser igual a 7 por 3, 21, ¿sí? X al cuadrado. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguien se perdió en esta tercera regla? Listo. Vamos a ir con la siguiente regla, por favor. La siguiente regla nos dice que la derivada de una suma, ¿sí? Por ejemplo, dice, tampoco podemos diferenciar o derivar una suma de funciones. La regla para derivar de una suma f más x es igual a f de x prima, es igual a f prima más g prima. Es decir, la derivada, Não se dañaría entonces. ¿O cuánto cosita? es decir, la derivada de una suma de función es la suma de las derivadas de cada uno de los términos por separado. Entonces, tenemos la función f de x, donde es igual a 2x elevado al cubo más x. ¿Ok? Vamos a partir de eso. Y como pueden ustedes observar, lo único que se va haciendo es relativamente las anteriores reglas, o se va ejecutando las anteriores reglas. Vamos haciendo esta misma, ¿no? F de x es igual a 2x cubo más x.
Entonces nos dice que la función que nos está dando es igual a, ¿cuánto era? 2x cubo, creo era, no. 2x cubo más x. ¿Ok? Y nosotros sí podemos hacerlo con la fórmula. Recuerden que en la anterior clase aprendimos a hacer con la fórmula, pero estas reglas nos ayudan a simplificar todo ese proceso y hacerlo de forma más rápida. ¿Ok? Entonces, f de x partimos siempre de esta función. Siempre nos tiene que dar una función para nosotros derivar. Entonces, la derivada ya se le pone prima, es decir, la comita ahí arriba. ¿Ok? Y tenemos en el primer caso, vamos resolviendo término por término. ¿Qué nos decía el primer caso? Que pasamos el 3 a multiplicar con 2, x 3 menos 1, ¿sí? Por regla, ¿sí? Esto más la derivada de x, la derivada de x, Uno. sí, la derivada de x es 1, ¿ok? Este también hay otra regla, ¿no? Pero ya vamos a ver, ¿ya? Nos dice que cuando esté elevado al 1 es 1, ¿no? ¿Sí? Ok, vamos haciendo. Y tenemos que la derivada, ok, vamos a seguir resolviendo, es igual a 3 por 2, que sería 6, x. En este caso, pues sus exponentes se están restando y nos queda x cuadrado más 1. ¿Sí? Ya. Vamos a hacer otro ejemplo de estos mismos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer f de x, este ya es otra función, es igual, eh, mencionen ustedes, por favor, los valores. Mencionen los, 8x, ¿no le escuché bien? 8x elevado a la sexta. Ya, ¿qué más podemos decir? Ah, pongamos un más, sumemos, porque es suma. ¿Con qué sumamos? Puede ser con la x o número. ¿Con x quiero otra vez? Ya, La x. ya, hagámosle con x. Y hagámosle, añadámosle, añadámosle una constante, añadámosle un 7. Ya, vamos. F de x es igual 6 por 8, ¿ok? De x en sus exponentes 6 a la sexta menos 1 más, aquí directamente, x, la derivada de x va a ser 1, ¿no? Siempre. Y la derivada de una constante, en este caso el 7, va a ser 0. ¿Ok? Y proseguimos. F de x es igual a 6 por 8, 48. X a la quinta más 1. ¿Sí? Y aquí ya queda la derivada. ¿Sí? Son reglas que nos ayudan a simplificar. ¿Ok? ¿Ya? ¿Por qué ese cero, Lice? En el primer caso, la derivada de una constante
¿sí? Recuerden el primer caso. Les comparto el primer caso. Y justo está aquí, y justo es 7. Entonces, f de x de 7 es igual a 0. Es decir, de toda constante puede ser 100, puede ser raíz cuadrada de 25, puede ser 1000, 2000, cualquier número, es decir, constante, va a dar igual a 0. ¿Ok? ¿Sí? Regresemos. Regresemos. ¿Ya? Entonces, comprendido. ¿Sí? Ya. Listo. ¿Ok? Entonces, estamos claros hasta ahí. Dice, buenas noches, una pregunta. Dígame. El, lo que le pone 6x y el -1, ¿por qué le pone el -1? Ya. Vamos al anterior caso, ¿no? Donde nos decía exponentes. Aquí estamos, ¿no? Entonces, lo que nos dice es lo siguiente. Tenemos una función elevada a un exponente positivo, ¿ok? Por ejemplo, en este caso está elevado a la tercera, que nos dice que el 3 pasa a multiplicar y en su situación, pues, x elevado al cubo se le resta 1, ¿ok? Y nos da 3 de x, por ejemplo, en este ejemplo, 3 de x al cuadrado. Es decir, se le resta 1 a la x inicial, ¿ok? A su exponente inicial, ¿sí? Y eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, aquí estamos, ¿sí? Ya. Ahora, yo les dije que x es igual a 1. Si quieren, lo podemos hacer. Los que tal vez si desean saber por qué x siempre va a dar 1. ¿Sí? ¿Sí? Y en su caso, pues lo que me estaba preguntando es de este caso. Vamos con este mismo, ¿ya? Vamos a hacerlo paso a paso para que no se pierda. Es el mismo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que, aquí por favor me faltó la apóstrofe, la comita que es de prima, ¿sí? Vamos a hacerlo paso a paso. Va a multiplicar el 6 por el 8, x, la regla nos dice que se mantiene, pero le restamos 1 al exponente inicial. Y en su defecto, lo mismo acá. Aquí se sobreentiende que tiene un 1, ¿cierto? Ya, entonces este 1 va a multiplicar por el x, y a este 1 le vamos a restar 1. ¿Sí? Este es 1, ¿no? Y la derivada de una constante es igual a 0. Entonces aquí, como estamos ya derivando, se sabe que es 0. Avanzamos. Y lo que nos dice es lo siguiente. 6 por 8 será 48. 6 menos 1, 5. Más, en este caso, 1 menos 1, 0. ¿Sí? Y nos queda 1. ¿Ok? Más 0. O bueno, no le tomamos en cuenta el 0. Y este es el resultado que nos arroja la derivada de esta función. ¿Ok? Estamos un poquito más claros. Listo. Me parece que... ¿Alguien hasta ahí tiene alguna inquietud? Estamos viendo las propiedades de las reglas para la derivación, ¿no? Ya. Y con esta, pues, la última que les mencioné sería la última regla de la derivación, ¿sí? Que en este caso es suma, ¿no? Listo. No se olviden entonces, por favor, tenemos los casos anteriores aquí. La derivada de una constante es igual a 0. La derivada de una potencia entera positiva, pues pasa el exponente a multiplicar.
Y a ese exponente inicial se le resta 1, como en este ejemplo, ¿sí? Y en su defecto, pues la derivada de una constante por una función. Entonces, partimos de la función inicial, 3x a la quinta, se mantiene el 3, pero el 5 pasa a multiplicar. Y al 5 le vamos a restar 1. Aquí se está saltando un paso, ¿no? Entonces, 5 menos 1 va a ser igual a 4. Y 3 por 5 va a ser igual a 15. ¿Ok? Tal cual hicimos en el ejercicio. Y la suma, pues, es la suma de estos casos que se dé. Por ejemplo, tenemos los casos de aquí de la derivada de una constante, ¿sí? Por una función, ¿ok? Y aquí tenemos, por ejemplo, la derivada de una constante simple, que es del 1, ¿ok? Entonces, sacamos su resolución. Tal cual hicimos los ejercicios al principio, por favor. La parte teórica a veces nos confunde un poquito. Ok. Y el siguiente punto a abordar es la derivada de una función en un punto, ¿sí? La derivada de una función f de x en un punto x es igual a el valor del límite si existe del cociente incremental cuando el incremento de la variable tiende a cero. Calcular la derivada de la función f de x, 3x al cuadrado en el punto x igual a 2. ¿Ok? Y como pueden observar, aquí en la resolución de este ejercicio está de acuerdo a la fórmula, ¿sí? Pero nosotros ya sabemos de otra manera, que es más sencilla, ¿ok? Y vamos a sacar el mismo resultado. Vamos a basarnos de esta misma función. Entonces, f de x, ¿sí? Es igual a 3x al cuadrado, ¿ok? ¿Cómo sacábamos la derivada? Saco la derivada, ¿ok? El 2 pasa a multiplicar con el 3. 3 por 2x al cuadrado, que le vamos a restar un 1. Nos va a quedar que la derivada es igual a 6 de x. ¿Sí? Esta es la derivada, ¿ok? Esta es la derivada de esta función o de la función que nos pide acá. Pero recuerden, aquí el ejercicio dice cuando el punto es igual a 2, cuando x es igual a 2. Entonces nosotros ya tenemos nuestra derivada, ¿ok? Y lo que procedemos a hacer es lo siguiente, solo cambiar el x por 2, ¿sí? Entonces reemplazamos f de x, la derivada, y vamos a cambiarle por el 2, porque vamos a reemplazar en nuestro punto 2, y a las de x vamos a cambiar por el 2. Me va a salir que la respuesta es igual a 2. ¿Sí? Es igual a 2. ¿Ok? ¿Qué es lo que hice al final? Solo reemplacé este punto 2. En vez de la x, multipliqué y me salió 12. Este 12 es igual a este 12 de acá. ¿Sí? Entonces tenemos dos formas de solucionarlo. La que ustedes ya saben, que es mediante la fórmula. ¿Ok? Aquí de hecho utiliza la fórmula
Aquí de hecho utiliza la fórmula. ¿Ok? ¿Ya? Utiliza la fórmula, ¿ya? Entonces, y nosotros ya sabemos de una forma más simple, que es el lado que está aquí. ¿Ok? Entonces, no sé si hasta ahí alguien tenga alguna inquietud. Entonces, vamos a hacer una parte, ¿ya? Para que quede un poquito más claro. Utilizar esta parte de aquí abajo. Entonces, dígame una función cualquiera. Doris suma. A ver, F Ya, en paréntesis, X eso, correcto. igual a 5 por 5, 8. 5x. Sí, X, 8. 5x elevado a la 8. Sí, perdón. Dice. Ya. ¿Solo ahí o desea adicionar algo? Más X. Ya, más de x. Listen, ese número 7 que dice más 7, ¿también puede, siempre debe ser el 7 o también debe ser otro número? ¿Dónde? Aquí, si dijera yo más X más 9, digamos. Puede poner. Más No, no sé. aquí, pero afuera, como decir el X al lado el 9, así. Ahí también sí vale o no, o más 9. O sea, aquí quiere poner un 9. No, ahí está bien el X, sino ponerle más 9 al lado. ¿También se puede o no? ¿Sí? Ya, eso. ¿Así? ¿Hacerlo? Sí, sí se puede. ¿Ya? Hagámoslo así. ¿Ya? Recuerden que estamos viendo en un punto, ¿sí? Entonces vamos a poner en un punto, pueden, algunos textos les puede poner eso en un punto cuando x vale, me invento, vale 4, ¿ya? ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué es lo que vale 4? Vamos a representar en el plano cartesiano. Están los puntitos aquí, los valores, están todos los valores. Digamos que nuestra función va así, ¿sí? En el punto 4, entonces cuando valga 4, digamos 1, 2, 3 por aquí, digamos que para mí vale 4 por aquí. Entonces proyectamos aquí. En este punto es lo que estamos calculando, ¿sí? Eso es lo que estamos calculando, ¿ok? Dentro de una gráfica. ¿Ya? No sé si la función vaya graficada de esa manera. Tendríamos que calcular varios puntos para ver por dónde pasa la función. ¿Sí? Era solo un gráfico referencial. Listo, entonces vamos. Como nosotros ya sabemos de la forma más rápida utilizando las reglas, ¿sí? Entonces vamos a colocar f', que vendría a ser la derivada de esta función. El 8 pasa a multiplicar con el 5, entonces 8 por 5, x a la 8 menos 1. Y nosotros ya sabemos que la derivada de una constante es igual a 0. ¿Ok?
Entonces seguimos. La derivada es igual 8 por 5 da 40. 8 menos 1 es igual a 7. ¿Sí? Y esta ya es la derivada. Ya esta derivada nosotros tenemos que reemplazar. ¿Por qué? Por este número 4. Entonces, el siguiente paso, ¿sí?, es reemplazar a nuestra derivada por 4, que es el punto donde nosotros estamos buscando explícitamente. Copio tal cual, sino que en vez de la X, yo ya pongo el 4, elevado a la séptima. ¿Ok? Y esto va a ser igual a un número real, ¿no? De hecho, ustedes tienen que multiplicar 4 elevado a la séptima y ahí recién van a multiplicar. ¿Ok? Sí. Y el número que les salga aquí, pues ese será el resultado. ¿Sí? De la función calculada en un punto. Sí, cuando les da un punto. En realidad sale un número bien grande, no nos inventamos un número y nos sale súper grande. 4 elevado a la séptima, no tengo aquí una calculadora científica. Y eso multiplicado por 40. ¿Alguien ya sacó? Dicen sale 16.384. Ok. Voy a poner que este número real es igual a 16.000. ¿Cuánto? 348. 148. ¿Ya? Ese sería el resultado. Obviamente es un ejemplo explícito, ¿no? Pero es así tal cual es la resolución. ¿Ok? Entonces voy a dejar de compartirles de esta pantalla. Y nos vamos a ir a la ficha otra vez. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros ya tengamos reemplazamos por el número, ¿no? En este caso, aquí tenemos el 2, pero aquí está mediante la fórmula. Yo les aconsejaría, bueno, los que deseen pueden hacerlo en la fórmula y los que no, pues mejor hagan como ahorita acabamos de aprender. Es más rápido y nos lleva al mismo resultado. ¿Ok? Por ejemplo, aquí sale de resultado 6. Podemos ir haciendo esta de aquí, ¿ya? ¿Sí? ¿Desean que hagamos esta? Sí, Lisa. No, no. Sí, listen. O hasta ahí nomás. Entonces hagamos esta de aquí. Vamos. Ya. Entonces aquí tenemos, ¿ya? ¿Sí? Está formulada pues nuestra pregunta. Vamos a ver qué es lo que nos pide. Dice allá la derivada de la función de f de x cuando x al cuadrado más 4x menos 5 en el punto 1. ¿Sí? Puede decir en que se sobreentiende en el punto 1. Y si no, pues directamente 1. Nos decía que el resultado era 6, ¿no? Si no me equivoco. Vamos a ver cómo nos va. ¿Ok? Listo, partimos de esta función. ¿Sí? Siempre vamos a partir de una función. En este caso vamos a partir de esta, ¿ya? Y nos dice, vamos a empezar a derivar. F de x es igual. El exponente pasa a multiplicar. 2x. Hagámosle paso por paso, ya, para que no se pierda.
2x elevado al cuadrado menos 1 más, aquí se sobreentiende que hay un 1, ese 1 pasa a multiplicar con el 4, ¿sí? Y nos queda x, 1 menos 1. Y la derivada de una constante, sabemos que 5 es una constante, es igual a 0. ¿Ok? Seguimos. Y nos queda 2x más, aquí se anula todo esto, ¿no? Y me queda 4. ¿Sí? Al 0 ya no le tomamos en cuenta, ya no le transcribimos y nos queda esta respuesta. ¿Sí? Esta ya es nuestra derivada. ¿Sí? ¿Ok? Esta ya es nuestra derivada. ¿Sí? Regáleme un segundo, ¿no? Listo, vamos acá. Aquí estamos. Y nos dice que reemplacemos cuando x es 1. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Al eje de x igual. Sí, sí, ya vamos a reemplazar, ¿no? Por el 1. Nos va a quedar 2. 1 más 4. ¿Sí? Estamos reemplazando nuestro punto 1, ¿correcto? Y nos va a quedar f' de nuestra derivada cuando reemplazamos en el punto 1, nos va a quedar 2 más 4. Esto va a ser igual a 6. Esto nos queda igual a... ¿Ok? Si vieron que es más fácil que emplear la fórmula. Si nosotros empleamos la fórmula solo en este ejercicio, siquiera nos demoramos unos 15 minutos. Solo en este ejercicio. Para sacar este resultado. Y aquí ya tenemos 6. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirven las reglas, por favor, para simplificar todo este procedimiento. ¿Ok? Y obtengamos más pronto nuestros resultados. Aquí, como les puse, aquí en la fórmula tienen, aquí en la parte teórica, tienen la derivada de una función en un punto y están ejercicios resueltos con la fórmula. Pero aquí también, ¿ok? Aquí, donde dice encontrar la derivada y aquí está la función. En las coordenadas 1, 0, les puede dar también así, ¿no? En las coordenadas 1, 0. Pero ustedes siempre van a tomar en cuenta solo al 1, porque este es el X. Recuerden, X y Y. ¿Sí? Si dicen coordenadas, tienen coordenadas en X y en Y. Y nosotros vamos a tomar en cuenta solo a la X. ¿Ok? Al cerito de acá no le vamos a tomar en cuenta, sino que les puse porque hay ejercicios o libros que lo interpretan de esa manera. ¿Sí? Pero siempre vamos a coger el 1, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Dice encontrar la derivada, aquí tenemos en la coordenada 1, 0, ¿ok? Y en la coordenada menos 1, menos 6, por favor no le toman en cuenta, solo esta de aquí, ¿no? Y tenemos la parte de la resolución. Entonces sacamos ya la derivada de la función que tenemos acá arriba, ¿sí? Y nos queda 4x más 3, ya saltándonos todos los pasos, ¿sí? El paso de que el 2 pasa a multiplicar por el 2, a este 2 que está exponiendo, como exponente le restamos 1, igual, más al 3 que multiplica 1, x se queda con 1 menos 1, se hace 0, ¿sí? Todo
número elevado al exponente 0 va a dar 1, el mismo número, ¿sí? Y el menos 5, que la derivada de la constante es 0, no se le toma en cuenta. Y procedemos a reemplazar, como ustedes pueden ver, en el punto 1, ¿sí? Aquí se sobreentendría que pues 4 por 1 es 4 más 3. Y la derivada vendría a ser pues en el punto 1, 7. ¿Ok? Tal cual ahorita hicimos del ejercicio. Y creo que hasta ahí nos vamos a quedar, por favor, porque de ahí nos tocaría recta de la tangente y recta de la tangente, recta normal, ¿sí? La derivada en la recta de la tangente. Y tenemos las partes de los ejercicios. ¿Ok? Y aquí tienen, por favor, los ejercicios. Ustedes ya pueden ir resolviendo, inclusive hasta el ejercicio número 5. ¿Ok? Tenemos funciones. Todas estas son constantes. Aquí yo ya les doy una ayudita. Saben que toda función de una constante es igual, la derivada es igual a 0. La derivada de una potencia positiva pasa a multiplicar y se le resta al exponente inicial 1. La derivada de una constante por una función pasa a multiplicar el exponente y el exponente inicial se le resta 1. ¿Okay? Tal cual ya hemos venido haciendo. Y en la suma, pues, es la mezcla de estas tres anteriores. Puede haber casos del primero, del segundo, del tercero, y es solo una mezcla de todo esto. ¿Ok? Si desean, pueden avanzar ya hasta la quinta, que es hasta donde ya se dio. Por ejemplo, tienen la función menos x al cuadrado más 4x más 2. ¿Sí? En los puntos, cuando x vale 1, x vale 2 y x vale 3. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Sacar la derivada de esta función. ¿Sí? Sacan la derivada de esta función y ahí sí recién van a reemplazar por el 1, por el 2 y por el 3 la respuesta que les salga de derivada. ¿Sí? Y nos quedaríamos con la última de lo que es la derivada de una recta tangente y una normal en la función. Por favor, activen sus cámaras. No sé si alguien tenga alguna inquietud. Dice en el ejercicio 1 está con una raíz cuadrada de 25. Ese que usted dice que todo valor tiene 0. Usted saca la raíz de 25, ¿cuánto es? 5. No le logré escuchar. Si usted le saca la respuesta de la raíz cuadrada de 25 es 5. Y 5 es una constante. Entonces viene a ser 0. Toda constante, toda derivada